Hay historias de marca y hay historias que empiezan en casa. Hoy en nuestro capítulo hablaremos más que de una marca, hablaremos de Max Food, una familia que decidió hacer las cosas diferente. Hoy nos encontramos con Juan Esteban, que junto a sus padres han construido este proyecto, que tienen una apuesta clara por la alimentación consciente para las mascotas. Bienvenidos a este podcast donde las ideas, la innovación y las historias reales se encuentran. Bueno, mi nombre es Juan Esteban Jiménez, soy el gerente de Max Food Natural Pet. ¿Quiénes somos? La mejor empresa de bar de Colombia. Es complejo a veces decir eso, pero sabemos cómo hacemos las cosas y por eso lo decimos también con toda la propiedad del caso. Devolvámonos un poquito en el tiempo y quisiera saber que les contemos a todos también cómo nace Max Food, tanto como familia como marca. Yo creo que nace de esa misma necesidad de la familia, ¿cierto? Porque yo creo que los peludos se vuelven parte de las familias. Hoy ya los perros no son perros, sino que son hijos. Entonces a la perrita de la casa le salieron todos los problemas habidos y por haber. O sea, una cantidad de problemas que nosotros detectamos que venían de la alimentación. A raíz de esos problemas, de buscar, de identificar que no encontrábamos en el mercado una alimentación que supliera las necesidades, sobre todo de calidad en el mercado, nos unimos como familia después de una situación compleja en mi vida, que fui futbolista hasta mis 23 años, me quedo sin fútbol por otros sucesos de la vida y empezamos ese proyecto de, bueno, vamos a hacer el alimento para la perrita, ¿cierto? Ellos venían haciéndolo artesanalmente, hacía 2 años atrás, pero en ese momento como que un veterinario nos dijo, ve, ¿por qué no vuelven esa receta que ustedes están haciendo en algo industrial, que ustedes puedan vender? Porque si ustedes miran el proceso de su perra hace 2 años a como está hoy, pues yo creo que tiene un avance súper grande. Ahí nace Max Food porque decidimos empezar a venderlo. Yo digo que esas historias que empiezan como con este momento de familia se vuelven mucho más impactantes en el mercado cuando las marcas tienen sello. Eso es lo que impacta porque tienen esencia. Entonces creo que es muy característico de la marca de ustedes. Quisiera saber cómo fue ese proceso de tomemos un alto en el camino y cómo vamos a empezar a volverlo una marca mucho más formal en el mercado. Bueno, la idea comenzó así como nos contó Juan Esteban. Resulta que los vecinos, cuando nosotros salíamos a darle los paseos a las mascotas de nosotros, después de estar alimentándose pues normal con nuestro alimento, los vecinos y la gente que nos veía que pasaban nos preguntaban, venga, ¿ustedes qué les están dando a esos perros? ¿Cómo están cambiando? ¿Cómo se ven de vigorosos? ¿Cómo se ven con tanta energía? Vea ese pelaje tan hermoso. Entonces nosotros nos mirábamos en medio del paseo y les contábamos, no, es que les estamos dando una alimentación diferente que nosotros mismos les estamos haciendo. Y bueno, pasaba el tiempo, cuando empezaron, pues ellos seguían viendo los cambios y nos dijeron, venga, ¿ustedes por qué no me venden? Yo quiero ensayar porque mi perrita está muy enfermo, mi perro está muy enfermo, no le veo tanta energía, entonces yo quiero ensayar. Y empezamos nosotros pues como a venderle así de a librita o a poquitico en bolsas, y resulta de que les empezó a gustar, empezaron a ver cambios en sus perritos, en sus mascotas, y nosotros pues a mirarnos en casa y a preguntarnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Isa, yo creo que el momento del punto de inflexión real de la empresa es cuando uno nota como que el aspecto por el que uno empezó, porque todas las empresas empiezan como un sueño, ¿cierto? Como, qué rico hacer esto. Pero entonces cuando tú empiezas como a contratar empleados, cuando empieza a crecer, cuando pasa de uno ver que distribuye solamente como a la gente conocida y empiezan a llegar clientes, las personas empiezan a hablar bien de tu producto, como que se va regando la voz y empieza como a hacer todo en masa y a ti te toca exigirte como, bueno, ya no puedo producir solamente 2 veces a la semana, tienen que ser 3, tienen que ser 4, ya empiezas a hablar de toneladas, no de kilos ni de libras. Okay. O sea, cuando ese momento pasó, que creería yo que fue en el 2021, 2022, uno empieza a cambiar la mentalidad y dice, bueno, ya no somos un negocio, ya no somos una cocina, ya no lo hacemos en casa, ya somos una empresa. Inclusive ese punto exacto fue en el momento que dijimos queremos ser legales completamente. Okay. Ya llevamos unos años trabajando sin registro ICA, que era muy difícil para nosotros porque es un tema que no solamente cuesta dinero, sino que
te exige un montón de cosas en temas de bioseguridad, de Protección del producto, exacto. que inclusive en cuanto a protección del producto fue algo que me imagino que lo vamos a hablar ahorita. Okay. Y entonces esa trazabilidad ahí decidimos, bueno, sacamos los registros ICA y de ahí para adelante cambió el chip de Más Food. Ya no éramos un negocio, no éramos una cocina, porque normalmente el bar arranca así, nos especializamos, estandarizamos, incluimos profesionales en las recetas y de ahí para adelante nos volvimos una empresa. Digamos que toda evolución también trae sus retos. Digamos que aquí es un punto súper importante hablar de esto, y ahorita que lo mencionabas, digamos que otorgarle al cliente calidad, protección del producto es muy importante, y aquí juega un papel muy importante el empaque. ¿Con qué empaques iniciaron ustedes? ¿Qué retos tuvieron? Porque es muy interesante mostrar esa evolución y hasta dónde han llegado el día de hoy. Entonces, bueno, comencemos a hablar de ese primer empaque donde ustedes empezaron a distribuir ese alimento bar. Bueno, al comienzo, esta fue una de nuestras primeras bolsas, incluso era más delgadita, la compramos en la plaza. En esas bolsas normalmente empacaban pulpa de fruta. Okay. Y nosotros empezamos a empacar ahí el alimento porque en el molino que teníamos, la boquilla que adaptamos, pues decíamos nosotros, es perfecta para esta bolsa en ese momento. Y empezamos a empacar y nosotros veíamos nuestras bolsitas ahí empacadas, que todavía por ahí hay videos y nosotros los vemos y decimos, Dios mío, porque sabíamos lo que había por dentro, pero yo creería que los clientes decían, Dios mío bendito, ese alimento tan bueno, ¿por qué en esa bolsita así? ¿O qué le estoy dando? Pero en ese momento para nosotros era lo máximo, pues porque sabíamos que adentro iba el amor hecho alimento, que en realidad era lo que necesitábamos que les diera a los perritos lo que ellos necesitaban para mantenerse siempre saludables. Luego, podría yo hacer ahí el empalme, Isa, y me disculpas. Creo yo que esta bolsa nos acompañó ¿cuánto tiempo? Yo diría que unos 2 años. Años, bastante. Sí. Pero entonces volvemos a lo mismo, ahí ¿cuántos kilos se vendían? Eran kilos, eran 300, 400 kilos, 800 bolsas al mes. Luego de ahí pasaron como 2 años y llegamos a esta bolsa que la verdad fue una felicidad para nosotros enorme en ese momento. Claro, porque es que ver tu marca ya impresa es totalmente diferente, o sea, otra, ya es como me están empezando a reconocer. Sí, esta, fue esta primero. Que marcábamos. Ay, sí. Esa fue nuestra primera bolsa. Un poco más decente. Pero ya tenía reconocimiento, ya estaba la marca ahí como, bueno, estamos aquí presentes. Ah, sí. Ajá. Entonces la mandamos a hacer como que cada cuadrito representaba la receta. Ok. Entonces si era tradicional, le colocamos una X o un chulito. Luego si era pollo fruta, dependía después de la receta. En muchas ocasiones hasta nos equivocábamos. Ok. Era una cosa de locos. O sea, ahí empezamos a ver los retos. ¡Claro! Ya hay como que, Literal. ay Dios mío, estamos teniendo problemas. Y a nivel también de Selles Juan, digamos que también digamos que es muy interesante porque eso es un factor muy importante, que digamos al empacar el producto, de pronto no sé si estaban también teniendo fallas o de pronto algún cliente, digamos, fue pucha, digamos, se reventó en el camino, en el transporte, que eso también es muy importante a la hora de empezar a distribuir el producto. Sí, o sea, ese reto lo tuvimos hasta hace 3 meses, creería yo. Ay, Dios. Fue bien fuerte, aquí nos equivocamos un montón y entonces siempre el cliente era el que iba mejor, porque la tradicional era la más sencilla, todas de ahí para adelante eran mejor para el cliente. O sea, si le llegaba pollo frutas, mixta res o mixta salmón, pues el perrito comía mucho mejor. Ok. Ya que todas las recetas de nosotros están balanceadas y son completamente consumibles pues por el cliente. Luego de ahí viene esta receta. Esta bolsa, que ya sí empezamos a identificar por color las recetas, ¿cierto? Y aquí entra lo que te decía, que fue el momento donde hubo la transición de la empresa, y es que ya teníamos registro ICA de fabricantes y también de cada receta. Nosotros tenemos 4 recetas certificadas, en este momento estamos certificando 2 más, una de gato y otra que es sorpresa para los perros, todavía no les voy a decir. Santi, que pendientes también. Vamos a guardar el secreto. El secreto. Y claro, era un reto porque este material le tenemos todo el amor del mundo. Muchas gracias porque nos acompañó mucho tiempo, pero para sellarlo teníamos una selladora manual al principio, con la bolsa transparente, y luego con esta pasamos a una selladora de banda. Listo. El tema de la temperatura, el tema de que esto es un material pues que realmente no lleva tanto proceso como el que tenemos en este momento.
Y pues obvio se nos dificultaba un montón, se rompían, al cliente en la casa se le salía el líquido, que son las proteínas pues que tiene el alimento. Y ese reto, o sea, siempre quisimos cambiarlo, siempre. Nosotros decíamos, esta es la bolsa que tenemos en este momento, pero no es la bolsa que nos soñamos, ¿cierto? Ok. Igual todas las empresas están en evolución constante y ahí es donde llegan los aliados nuevos, ahí es donde viene también la visión de expandirse. eso, y de los empresarios, o sea, como tal, cuando yo digo, y lo digo mucho cuando hablo con ellos, cuando ya no estamos en la empresa, es que realmente la empresa no crece funcionando en la planta, la empresa crece cuando nosotros tres nos sentamos a mirar qué queremos y dónde la queremos poner. Ok. ¿Cierto que sí? Y yo digo, Juan, que ahí también es un punto muy importante, que aquí es donde va la siguiente pregunta y son las alianzas. Yo digo que para crecer se necesita también de encontrar esos proveedores aliados que hagan que el proceso sea mucho más enriquecedor y se pueda llegar a ese punto donde ustedes quieren llegar, a donde se sueñan que va a llegar Max Food, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue ese punto que ustedes dijeron, no, necesitamos un aliado estratégico y también que los movilizó a decir, necesitamos cambiar de empaque? Y nosotros queríamos tener otro empaque que realmente identificara o se identificara con lo que nosotros éramos en ese momento como marca. ¿Qué pasó? Nosotros desde el 2022 hicimos contacto con nuestro aliado principal en este momento, que es Alico. Llamamos y cuando nos hicieron la cotización nosotros dijimos, Dios mío bendito, nosotros no tenemos con qué pagar eso. O sea, era nuestro proveedor soñado. Sí, eso, soñado. Pero estaba como por ahí arriba en un pedestal. Entonces ahí en ese momento nosotros dijimos, no, todavía no podemos No es el pegar momento, ese ok. salto tan alto porque aunque teníamos muchos clientes, bueno, la queja, no es lo mismo usted escuchar 2, 3 quejas en la semana a empezar a tener más clientes y decir, venga, ¿qué podemos hacer? Porque se me están derramando los líquidos en la nevera, me vuelve la nevera nada. Entonces nosotros empezamos a darles como soluciones, venga, compre una coquita, si hacemos nosotros, baséenlo ahí, pero ustedes saben lo que hay por dentro. La gente no se quejaba nunca Del como tal del producto. producto, sino del bendito empaque que al comienzo no les contamos y le hacíamos un nudo así como si fuera pulpa de fruta. De fruta. Entonces, bueno, toda esa evolución hermosa y ya ahora, después de 4 años que fue el primer contacto con Alico, nos volvimos a contactar con ellos por medio de una persona allegada, Juan Esteban, y empezamos otra vez el camino de ese reencuentro con Alico y esta maravilla de empaque que nos están haciendo en este momento. Qué interesante, muy bacano, o sea, escuchar estas historias porque de verdad es como la evolución desde cero a ese producto soñado. Digamos que la marca es un conjunto de muchos elementos que va desde un producto, pero el producto también necesita ese empaque que lo proteja, que llegue en perfecto estado al cliente y que eso proyecta, también es un proyector de marca. O sea, cómo fue el proceso con Alico, qué tal fue el acompañamiento y además de esto, cómo Alico se adaptó a sus necesidades, porque también es muy importante cuando el proveedor se sienta y empieza a escuchar todas las necesidades del cliente, como para dar con ese punto perfecto y entregarle ese empaque que se adapte a todo ese contexto de la marca, ¿cierto? Entonces quisiera escucharlos, cómo fue conocer a Alico, también sé que estuvieron por la planta, ¿qué tal les pareció? Entonces, bueno, adentrémonos un poquito en el mundo de Alico y en el mundo del empaque y todo lo que lleva a su alrededor. Pensaba yo en ese momento, o sea, primero agradeciéndole a Dios por darnos la oportunidad de estar en tan grande empresa. Y segundo, uno ver como, oh, Dios mío, esto existe. Y ver cómo marcas tan reconocidas estaban en ese proceso y nosotros nos soñábamos, Dios mío, ahí vamos a estar nosotros. De pronto por la capacidad productiva que nosotros teníamos era lo que no nos dejaba, porque nosotros en ese momento sacábamos 1000 bolsas al mes, entonces pensar en 30.000 bolsas era complejo, ¿cierto? Pero cuando ya realmente uno está como dentro del negocio y se da cuenta que vas, subimos medidas, bajamos medidas, el empaque como lo quieren, densidades, se adapta a tu producto, quieres que sea más denso para que no suelte líquido, que era el problema que nosotros teníamos y creo que fue en lo que más nos centramos al principio, porque después vinimos con el tema del selle, a qué temperatura, cómo tiene un plástico que nosotros llevando 6 años en el mercado y no sabíamos y siempre uno está en constante aprendizaje, pero entonces listo, sabemos que ahora todavía no les vamos a mostrar el empaque, pero el empaque que tenemos ahora tiene un lado que es el que sella, literal tiene temperatura y va de una.
Cuando empezaron a hacer el trabajo, tuvimos un inconveniente que la máquina que corta, la bolsita estaba más pequeñita de lo que ellos tenían la máquina para cortarla. Ok. Resulta que los ingenieros allá pues se portaron muy bien, empezaron a tomar medidas. Cuando ya la tenían clara, nos llamaron para que vieran, que ahí fue cuando fue la visita, y las esquinitas quedaron perfectas. Nosotros decíamos, bueno, tenemos el mejor proveedor de pollo, tenemos el mejor proveedor de vísceras, tenemos el mejor proveedor de vegetales porque En la compramos plaza, los mejores. Ya tenemos que tener el mejor empaque. Entonces fue donde empezó ese trabajo tan bonito de empezar otra vez el contacto con Alico. Y uno dice, o sea, costo-beneficio, o sea, si esto lo van a ver muchas personas que están emprendiendo, costo-beneficio vale la pena completamente. Bueno, Juan, muéstranos el producto, el empaque, perdón, con el cual están en este momento. Quisiéramos verlo, esas impresiones de verdad. O sea, también los acabados Sí. de impresión son súper increíbles. O sea, que eso es otro factor muy importante. A ver, yo cuando llegamos eso, a la empresa, Alico, que nos dieron pues la visita, cuando llegamos al rollo de nosotros, un rollo gigante que no sé cuántas toneladas puede pesar, nosotros veíamos eso ahí dando vueltas y yo, créanme que yo me quedé mudo, yo me quedé sin palabras. Dios mío bendito, esto es lo que nos merecemos porque por eso estamos acá. Pero el mensaje que me llegó a mí en ese momento fue pues muchos sentimientos encontrados, porque es que las cosas no son tan fáciles, hemos patinado mucho, hemos caminado mucho en la vida pensando en este sueño y ya con tantas personas que somos responsables de ellas. Entonces, créanme que es maravilloso cuando uno logra cosas que se ha soñado. Sí, yo creo que ese día yo al ver, no, es que, pues, o sea, yo no sé si se puede acercar ahí ahorita en Zoom, pero miren la calidad de esto, o sea, quisimos dar un aspecto mate, que también nos lo sugirieron, que es muy importante porque el acompañamiento fue de 0 a 100, no es por echarle flores a Alico, pero hicieron un gran trabajo, o sea, obvio fue de la mano de nosotros, de una diseñadora súper tesa que nos acompañó y entendió el proceso que teníamos, le dejamos ventana de producto, también fue una sugerencia. No, o sea, la verdad, mi papá fue el que vivió más que todo el proceso porque fue el que estuvo más cercano, pero ver este resultado, si a cualquiera se le arruga el corazón porque nadie sabe el proceso. Sí, o Es sea, el aquí proceso. contamos cositas por encima, el tema de cómo empezamos, de que yo fui futbolista, mi papá trabajó 17 años en una empresa de motos. La esencia de las marcas es eso, y nosotros tenemos un eslogan que nos caracteriza y es el amor hecho alimento. Nosotros les brindamos amor y ahora les estamos brindando amor a los peluditos también desde el empaque. Y algo que mencionaste a Juan aquí que me parece muy interesante hablarlo, y es el tema de las sugerencias y que es el acompañamiento pues que brinda Alico, que es muy importante, que también digamos que uno llega con conceptos claros de lo que uno quiere reflejar, pero también es muy importante cuando la asesoría es basada bajo lo que me está pidiendo el mercado, bajo esas tendencias, bajo esas necesidades del cliente. Entonces yo digo que ese tipo de asesorías facilitan también todo el proceso del cliente con el producto. Yo siento que nosotros fuimos un reto para Alico, Okay. ¿cierto? En varios aspectos. Este tipo de bolsa no es normal, nosotros nos diferenciamos hasta en eso en el mercado. Yo creo que no hay otra barfa en el mercado que trabaje este tipo de bolsas, que es pensada también en que el almacenamiento en la nevera sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque como son tablitas, entonces listo, nosotros queremos esto. Tenemos 4 recetas. Ah, sí, pero es que si ustedes sacan X cantidad, no les podemos hacer esto. Terminaron adaptándose. Nos dieron soluciones. Ah, listo, entonces saquen en la primera tanda, por ser de esta cantidad, saquen X. Nosotros averiguamos 30.000 bolsas el primer día que nos cogimos y nos dijimos no era aquí, y te puedo decir que la primera compra que le hicimos a Alico fue de 100.000 bolsas, que probablemente no nos duren más de 6 meses y seamos muy recurrentes a la hora de comprar. ¿Pero por qué recurrentes? Por lo que vivimos en el servicio, por cómo nos trataron. Yo dije, güey madre, si nos acompañan hacia nosotros, que realmente dice uno está empezando, nada más llevamos 6, 7 años, 8 años en el mercado, no me imagino cómo será la atención pues como para las grandes superficies. Entonces eso también es otra cosa que yo quería contar, porque nos sentimos demasiado bien, nos sentimos queridos, nos sentimos cuidados, cuidaron nuestra marca, cuidaron nuestra esencia, pusieron todo de su parte y yo creo que el resultado se nota. Ya para darles cierre a este capítulo, quisiera que les dijeran a los que nos están viendo
como un consejo para los que están emprendiendo. O sea, ¿ustedes qué consejos les darían? ¿Qué les recomendarían? Yo le quiero aconsejar pues a los que estén en ese momento con su idea, que no la dejen caer. Los que ya arrancaron, créanme muchachos que no es fácil. Si fuera fácil, créanme que todo el mundo tendría un emprendimiento vecino de su casa o seguidito tendrían emprendimientos. Que hay que patinar, que hay que tener fe, primero que todo confiar en Dios, hacer las cosas bien para que lo que usted haga le solucione un problema a las personas, y créanme que ni siquiera se hace por plata, estas cosas se hacen por amor y de pronto la plata va a ir llegando. ¿Cuál es mi consejo? Amen mucho lo que hagan, amen mucho lo que hagan, independiente de lo que usted vaya a hacer, así sea hacer zapatos, vender, no sé, cosméticos, lo que sea en la vida, pero hágalo con amor, porque hay muchos momentos donde no hay dinero, no hay ganas, no hay motivación, pero de lo único que se puede pegar uno es del amor que tiene por lo que hace, Okay. para levantarse de la cama cuando, créanme que nosotros nos llevamos 8 años aquí sin pasar muchas dificultades. Aquí estamos hablando de lo bueno, de lo bonito, del empaque que tenemos hoy, de lo que transmitimos. Pero muchas veces en la vida del emprendedor que es tan sola, hay días donde uno no se quiere parar, pero momentos como llegar a ver el empaque que uno se soñó hacen que valga la pena, y de esos momentos uno se pega. Entonces, creería yo, amen lo que hagan, amen. Eso suena demasiado cliché y todo el mundo lo dice, pero apenas el camino va andando y uno se da cuenta que van 3 y 4 años y que, bueno, ¿de qué me pego para seguir? Porque muchas veces no hay ganas del amor a lo que hago y de la visión de lo que quieres hacer, no del dinero, no del trasfondo, sino de la visión, a dónde quieres llegar y qué estás haciendo para transformar la vida de las personas. Nosotros, por ejemplo, cuidar los hijos perrunos. Entonces, ya para cerrar con este podcast, quisiera que me dijeran una palabra o una frase con la cual ustedes describirían a Alico. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo describen? Listo, para mí la palabra que encierra Alico, yo creo que es muy clara y es familia. Alico, desde que usted entra, pues se siente la familiaridad, lo atienden a usted como si usted ya fuera conocido por mucho tiempo, y así es todo el funcionamiento adentro. Desde que usted entra, el portero, la señorita que está en la recepción, ahí se ve que son una familia, y en realidad lo demuestran. Es acompañamiento, es una asesoría demasiado completa y es ayudar a cumplir sueños de verdad. No encuentro la palabra, pero yo siento que es llevar las empresas a otro nivel. O sea, o sea, como que hay un antes y un después. No sé con... Pues Somos no como sé, ese puente estratégico. Eso, como Me un antes y un gusta. después, como qué es la empresa antes de Alico y qué es después de Alico. ¿Dónde posicionas tu empresa antes de Alico? Porque ahorita hablamos del retail, de las grandes superficies. Eso, el posicionamiento, me gusta. Eso, antes de Alico, ¿dónde estás y dónde puedes estar después de Alico? Porque ese cambio que hay hace que tu empresa, pues nosotros solamente en 3 meses que llevamos, o sea, ya te podemos decir que estamos en negociaciones con grandes superficies, que estamos seguros, Isa, que si no hubiera ese cambio de empaque, probablemente de entrada no. Y hoy captamos la atención y dicen, se ve como nuestra empresa o nuestra marca quisiera tenerlo. Y ellos también lo ven así, y hoy estamos en negociaciones de entrar a grandes superficies gracias a ese antes de Alico y ahora después de Alico. Entonces se puede marcar como ese génesis ahí, creo que así se le dice, sí, como el esa génesis, visión estratégica. eso, como esa proyección, antes de dónde estabas y dónde quieres estar, y esa partecita es donde entra Alico a cambiar la percepción del cliente en las marcas. Gracias, Juan, gracias a ustedes como familia por aceptar esta invitación. Yo quiero cerrar con algo muy importante, y es con lo que nos representa Alico como esencia, y es protegemos lo esencial, protegemos todo eso que es el producto, y proyectamos lo extraordinario que es proyectar esas marcas que puedan llegar a esos canales o a ese punto donde las marcas se proyectan. Entonces nada, aquí damos por finalizado este capítulo, un capítulo que recoge evolución, familia. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén muy pendientes de los próximos capítulos. Y bueno, Juan, también dinos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para que la gente te conozca un poquito más. Listo, bueno, nosotros nos encuentran en Instagram como Más Food Natural Pet, estamos verificados, entonces es fácil encontrarnos. En Instagram Dieta Bar Más Food Natural Pet, en TikTok Más Food Natural Pet,
Y no, pues, o sea, si alguien se sintió identificado con esta historia, si quieren, pues, lo mejor para sus peludos, que sabemos que muchos deben de tener mascotas, síganos. Tenemos un contenido muy chévere, muy educativo, no tienen que comprarnos, pero van a terminar haciéndolo porque realmente entregamos lo mejor y que quede muy claro que somos el amor hecho alimento. Muchas gracias Muchas a todos gracias. y nos vemos en Chao, un próximo hasta luego. capítulo.